Vamos a continuar. Por favor, si tomamos asiento, nos gustaría continuar estas jornadas y ahora vamos a tener el acto de entrega de los premios de nuestro segundo concurso de recetas neurosaludables. Para ello va a tomar la palabra Juan José Forné, que es el presidente de la Federación de Daño Cerebral Adquirido de la Comunidad Valenciana. Vamos. Un aplauso. Vamos a ver. Enchúfame esto. ¿Esto que me da? Buenos días. Nuestra federación, enmarcados en sus actividades de sensibilización sobre el cuidado de la salud cerebral, ha llevado a cabo este año su segundo concurso de recetas neurosaludables. He de transmitir el agradecimiento a todas las entidades que han apoyado esta segunda edición para poder llevarla a cabo, y en especial al Colegio de Dietistas y Nutricionistas de la Comunidad Valenciana, aquí presente, que hoy nos acompaña en este acto, representado por María Alonso. Y del mismo modo agradecer su apoyo a Valencia Club Cocina, que también nos acompañan, representados por Patricia Rollo. Este año se han recibido 30 recetas, 21 en la modalidad individual y 9 en la modalidad de entidad. Nos gustaría felicitar a todas y todos los participantes por alto nivel de las recetas que nos han enviado. Ojalá sigamos contando con vuestra participación en próximas ediciones del concurso. Algunas de las entidades que han participado en el concurso se han desplazado hoy a esta entrega de premios y como nos gustaría que pudieran subir y recibir un diploma de participación como forma de agradecer su apoyo. Por ello pedimos que suban algún representante de IES Enric Valor de Silla. Entrega el diploma Patricia Arroyo. Asociación de Daño Cerebral Adquirido de Segorbe, DACEM. Por aquí. Rafa. Sí, ahí está Rafa. Aquí. Sí. CEIP, Joan Fuster de Manises. Asociación de Familias del Alumnado del CEIP Joan Fuster de Manises. Asociación de Daño Cerebral Adquirido de la provincia de Alicante, ADACEA. Y por último, los más míos. Asociación de Daño Cerebral Adquirido, Ateneo de Castellón.
Muy bien. A todas vosotras os queremos dar las gracias por vuestra implicación en nuestro concurso y deciros que todo nuestro esfuerzo no tendría valor sin vuestra implicación. Y ahora llega el momento de nombrar a los premiados. Dani procederá. Entrega el premio de la categoría de entidad María Alonso, nutricionista y representante del Colegio Oficial de Dietistas y Nutricionistas de la Comunidad Valenciana. Bueno, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, en nombre del Colegio Oficial de Dietistas Nutricionistas de la Comunidad Valenciana, queríamos agradeceros a todas las personas y entidades que habéis participado en este concurso, pero sobre todo también agradecer a la Federación Valenciana de Daño Cerebral Adquirido por poder realizar iniciativas como esta, en la que ponen en valor lo que es la alimentación y la nutrición para promover la salud, y en este caso la salud cerebral. Así que muchísimas gracias. Así que vamos a proceder a la entrega del premio a categoría entidad. La receta ganadora en la categoría de entidad de nuestra segunda edición del concurso de recetas neurosaludables es para canelón vegetal con parmesano y nueces de la Asociación de Daño Cerebral Adquirido, Nueva Opción de Valencia. Pues continuamos. Entrega el premio de la categoría individual Patricia Arroyo, chef miembro de Valencia Club Cocina. Bueno, lo primero quería agradecer la participación en este concurso. Nos lo hemos pasado súper bien en Gastrónoma, con todos los concursantes de Nueva Opción y de Febadace. Y la receta ganadora en la categoría de entidad en nuestro segundo concurso de recetas neurosaludables es el canelón vegetal con parmesano. Uy, perdón. Me he ido el de abajo. La receta ganadora en la categoría individual de nuestro segundo concurso de recetas neurosaludables es el crepe de espinacas de Claudia Peris García. Hola, buenas. Bueno, como estudiante de dietética, quiero simplemente agradecer a Febadace por darnos la oportunidad a mí, a mis compañeros y a mi profesora de poder asistir aquí, a toda la gente también que nos da las charlas, que nos ofrece mucha más información que todos necesitaríamos saber. Y también quiero dar las gracias a mi profesora Sonia, que siempre está pendiente, y gracias a ella pues hoy estamos aquí. Y dar mi apoyo por la gran labor que hacéis y nada, que granito a granito, pues con todo el apoyo se consiguen muchas cosas. Y gracias. Vale, nos apretamos todos un poquito para que hagamos una foto todos juntos. Venga, pues nos damos 5 minutos y va genial por si alguien quiere salir un momentito y retomamos a las 11 la primera mesa de las jornadas.